¿Cómo es que Latinoamérica termina por ser uno de los bastiones del cristianismo, el catolicismo, en el mundo? Bueno, tenemos que empezar sí o sí desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492, porque ahí no solo empezamos con una era de colonización territorial, empezamos con una transformación religiosa, cultural, porque hay que recordar que Colón llega porque los reyes católicos de España son los que le fondean, le dan todos los fondos necesarios, los barcos, los hombres, para explorar esta nueva ruta que él decía que iba hacia la India. Cuando pasa todo esto, y él llega, él viene de una cultura ya profundamente católica, de una cultura que está regida en ese tiempo en Europa por todas las monarquías católicas. Todavía no llegábamos al protestantismo, todavía no llegábamos al cisma, al cisma del protestantismo, de Lutero. Ya había pasado el gran cisma de Oriente, pero al final las monarquías católicas eran las que regían el continente europeo. Entonces, esta empresa conquistadora viene dada también con un respaldo del papado. Eh, Empezando por las bulas intercaetera que en un año después de que Colón llega, el Papa Alejandro VI le da a los reyes católicos la potestad sobre los territorios recién descubiertos y les da la condición de que estos territorios son de ellos, siempre y cuando estos territorios sean evangelizados con el catolicismo. De ahí esta unión entre la corona y la iglesia es lo que conocemos como el patronato real. La conversión de los pueblos indígenas, para empezar, no fue en automático. No fue de que, hola, ya llegamos, nosotros somos católicos, crean en esto. Fue paulatina, era visto como una empresa civilizadora, era como llevarle la tecnología, ¿no? O sea, a los pueblos indígenas. Y se partía desde un supuesto de una profunda ignorancia para empezar, ¿no? De que los pueblos indígenas vivían en el error y que adoraban ídolos y necesitaban ser conducidos hacia la verdad cristiana. No es un tema que sea complejo, ¿no? O sea, es un tema que venía de un discurso de blanco y negro. El catolicismo tiene la verdad, o el cristianismo aquí tiene la verdad, y todo lo demás está equivocado. Una vez que esto sucede y que este discurso es legitimizado, empieza una violencia colonial, dada principalmente porque los primeros conquistadores, colonizadores, no eran sacerdotes, no eran monjes, eran soldados, eran gente que no conocía otra manera más que la violencia. ¿De qué modo se da la violencia? Bueno, la violencia viene dada desde la destrucción de los templos, la persecución de los sacerdotes indígenas, el desmantelamiento de toda la estructura religiosa física y figurativa de los pueblos indígenas. Obviamente esto genera resistencia, esto genera un conflicto, porque los pueblos indígenas tenían todos una serie de creencias heterogéneas de cierto modo, pero también creían como en lo mismo. Había un dios del sol, había un dios de la lluvia, un dios de la luna, un dios de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, después de que los primeros conquistadores llegan varias órdenes religiosas, entre ellos los franciscanos, los dominicos y los agustinos.
Y estos misioneros se establecen en diferentes ciudades, pueblos, zonas rurales, se esparcen alrededor de lo que ahora conocemos como Latinoamérica y fundan colegios, fundan iglesias, y en lugar de venir a querer imponer el español o en su caso de Brasil el portugués, en lugar de querer venir a imponerlo, ellos empiezan a aprender náhuatl, a aprender guaraní, a aprender quechua, a aprender aymara. Ellos al revés, ¿no? Van a decir, bueno, yo quiero enseñarle a estas personas sobre Dios, sobre Jesús, sobre la salvación, sobre que hay un Dios, sobre todos los demás, pero ellos no hablan mi idioma, ellos no hablan español, ¿no? Y entonces, bueno, yo voy a hablar el idioma de ellos. Esto también pasaba en Japón, en la época del feudalismo japonés, en donde allá eran los portugueses hacen eso, ¿no? Y los monjes, los frailes, los misioneros hablaban japonés y hablaban portugués. Entonces, bueno, aquí ya después de varios años, eh, los misioneros desarrollan material inclusive de catecismo, no, como el catecismo en lengua mexicana de Pedro de Gante y las gramáticas de Fray Bernardino de Sagún, que eran un esfuerzo porque los pueblos indígenas eh, tuvieran acceso al conocimiento sobre el catolicismo, sobre Jesús, sobre Dios, ¿no? El objetivo tampoco no era solamente enseñar el cristianismo, sino también, bueno, reemplazar las cosmovisiones, partiendo ya de la idea de que el catolicismo, el cristianismo es la única y verdadera religión. Entonces, bueno, este proceso de cambio, ¿no? Que incluye todo lo que ya mencioné anteriormente, genera resistencia, genera un trauma espiritual que hasta la fecha seguimos teniendo estas resonancias, ¿no? En los pueblos en México, en Centroamérica, todavía se pueden notar ciertas alusiones a los dioses de las culturas indígenas, ¿no? Em, y bueno, obviamente el trauma cultural y espiritual de decir que el pueblo español vino y forzó a los pueblos indígenas latinoamericanos a creer, lo cual en una parte tiene cierta parte de verdad, pero tampoco fue tan radical, ¿no? Al final hubo una mezcla, un mestizaje también de las creencias y muchos pueblos indígenas después adoptaron, después de la primera ola de conquista, de violencia en los primeros años de esta colonización, después optaron por ellos mismos adoptar el cristianismo como su religión y aprenderlo, ¿no? Así como se adoptó el español, así como se adoptaron los modelos de gobierno, etcétera. A partir del siglo XVII, los jesuitas desarrollan una estrategia diferente, ¿no? En donde los guaraníes, esto le llaman las reducciones guaraníes, que eran asentamientos planificados donde los indígenas vivían bajo una organización cristiana y aprendían oficios y cultivaban tierras, participaban en la liturgia. Había en estos asentamientos cierta protección sobre algunas injusticias, pero bueno, seguía habiendo esta lógica paternalista, ¿no? O sea, yo, monje, yo misionero, tengo la verdad, el poder y todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando introducimos aquí el concepto de salvación, que también es un concepto que si bien sí se conoce o sí se puede observar en las culturas prehispánicas, en los pueblos indígenas de Latinoamérica, también
es un concepto diferente. La salvación cristiana viene de creer en Jesús y de las obras, ¿no? Y había muchas otras cosmovisiones en donde la salvación o la gloria venía de, del cómo perecías, ¿no? Entonces, bueno, aquí también hay, hay un, hay un punto de ruptura, ¿no? Y bueno, obviamente repetir el tema de que la religión cristiana, la religión católica, era la única que llevaba hacia la verdad y la salvación. Entonces, cuando hablamos de esto antropológicamente, implica toda una ruptura de los sistemas que ya tenían los pueblos indígenas con sus rituales, su reciprocidad y su mitología, ¿no? Para que aquí basta con creer, ¿no? En la fe cristiana, en la fe católica, basta con creer y hacer buenas obras, seguir el camino que Jesús dicta. Y ellos traían una idea, una cosmovisión en donde si tú querías algo de los dioses, tú tenías que ofrecer algo, ¿no? Y ellos a cambio te iban a dar lo que tú pedías. Y había que hacer todo un ritual y de repente llegan los conquistadores y te dicen, no, 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 aquí no tienes que ofrecer nada. Aquí basta con que te pongas de rodillas y ores a Dios. Para el pueblo indígena, quiero que lo vean desde este punto de vista. O sea, es un choque cultural muy grande, porque el pueblo indígena sí estaba, había pueblos que estaban acostumbrados a sacrificar, había pueblos que estaban acostumbrados a, a, a ofrendar cosechas enteras, a ofrendar lo que lograban sacar de oro, de plata, o sea, había todo un proceso para que los dioses te escucharan. Y aquí llega el cristianismo, el catolicismo, llegan los misioneros y te dicen, ¿no? Dios está en todas partes y Dios te escucha y te ve y solo tienes que pedírselo, ¿no? Y seguir las reglas que Dios te pide. Entonces, bueno, eso también llevó tiempo. Llevó tiempo entenderlo, llevó tiempo asimilarlo. Esta parte en donde los pueblos indígenas no fueron agentes pasivos en todo esto, eh, se preservan muchos rituales camuflados, muchos, no es que se preserven, a ver, no se transforman estos rituales camuflados hacia una manera de alabanza, de fiesta, de todas estas cosas que, que ahora conocemos como el cristianismo y el catolicismo moderno en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, cuando vemos, para cerrar esta primera parte, cuando vemos esta mezcla, esta diferencia en cómo el catolicismo se vive y el cristianismo se vive en Latinoamérica, a cómo se vive, por ejemplo, en Estados Unidos, a cómo se vive en Europa, aquí el catolicismo, claro que tiene, y el cristianismo tiene mucha influencia de los pueblos indígenas y tiene mucha influencia de esa cultura prehispánica adaptada y adecuada al catolicismo y al cristianismo moderno. Bueno, y qué pasa cuando ya la religiosidad popular y se sincroniza, se hace este mestizaje con con las tradiciones previas a la conquista? Bueno, hay que entender que había tres matices religiosos. Estaba la indígena de los pueblos prehispánicos, la africana, dada de la labor forzada que se trae desde el continente africano con los europeos, y la propia visión europea que venían a compartir. Esto no es un accidente, no es una desviación doctrinal, no. Simplemente que, como cuando hablamos de comida, ¿no?
El mismo platillo, hablemos por ejemplo de una hamburguesa con queso. Esa misma hamburguesa con queso no se prepara igual en Estados Unidos, no se prepara igual en Canadá, no se prepara igual en México, no se prepara igual en Perú, no se prepara igual en Argentina, no se prepara igual en Europa, porque a pesar de que es la misma hamburguesa con queso, puede cambiar el nombre, pueden cambiar algunos ingredientes, puede cambiar inclusive el tipo de queso, no sé, pero sigue siendo una hamburguesa con queso, ¿no? Entonces es lo mismo. El sincretismo no es una desviación doctrinal, es la misma doctrina, pero era una manera de que los pueblos indígenas pudieran adoptar de una manera que fuera cómoda también para ellos el cristianismo, la fe. Obviamente también se hacen y hasta la fecha, ¿no? Se hacen los símiles, eh, se identifican muchos símbolos religiosos católicos cristianos con símbolos de lo que ahora conocemos como símbolos paganos, ¿no? Y también era una parte importante. A ver, hay muchos santos, hay muchas fiestas, muchas celebraciones que por esta mezcla, esta diversidad que siempre ha caracterizado a Latinoamérica, se fueron mezclando. Ah, bueno, a ver, ustedes hacen una fiesta o un ritual identificado con tal deidad. Bueno, a ver, aquí hay un santo o aquí hay una fiesta que se alinea, porque al final, lo que yo les decía en el bloque anterior, los pueblos indígenas sí, al principio hubo resistencia, al principio era como, no, es que, o sea, obviamente el cambio no le gusta al ser humano, pero ya después aceptaron, adaptaron, adecuaron, ¿no? Y entonces eh, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que se aparece en el Tepeyac, que era un cerro sagrado donde antes se rendía culto a Tonantzin, diosa madre de los aztecas, ¿no? Y estos rasgos de la imagen morena, de los rasgos mestizos, de su manto con estrellas, son cosas que indudablemente evocan al cristianismo, pero también a la espiritualidad indígena. Y, y es muy importante que entendamos esto, porque las creencias de Latinoamérica son de Dios, para Dios y por Dios, pero siempre con esta identidad de los pueblos latinoamericanos, de los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos africanos, también en el Caribe y en Brasil, tenemos religiones como la santería, el vudú, el candomblé, y estas religiones preservan las cosmologías, los ritos y las jerarquías espirituales africanas bajo algunas figuras cristianas. No todas, pero se van haciendo, ¿no? Se van haciendo estas mezclas, estos mestizajes acerca de las creencias de todos, ¿no? Ahora, desde un punto de vista sociológico, la religiosidad popular de los pueblos latinoamericanos se caracteriza por ser práctica, por ser festiva, por ser comunitaria, por ser corporal, ¿no? O sea, la manera en la que se veneran aquí a Dios, a Cristo, a los santos, es siempre de fiesta, ¿no? Hay fiesta para venerar. Y eso también se puede ver ya en el modernismo europeo, sobre todo en España, ¿no? Pero en Latinoamérica siempre es así, ¿no? Es un tema de fiesta, es un tema donde se baila, donde se invita a toda la comunidad, a todo el pueblo, los pueblos aledaños, a que festejen la gracia de los santos, de las vírgenes, del Señor, de Dios, de Jesús, de todas estas
estas cosmovisiones importantes, ¿no? Y se han sido muy arraigadas, en donde los nombres de las ciudades responden también a nombres de los santos. Y entonces, bueno, también hay que entender que aquí no se responde a dogmas abstractos, se responde a necesidades concretas: salud, trabajo, protección, consuelo. Uno le reza por la intercesión a determinados santos por, por esta parte, ¿no? Por protección, por trabajo, por salud. Eh, y se da en lo que ya platicábamos, ¿no? O sea, en estas ferias hay incluso, ¿no? Ferias, procesiones, rezos cantados, se hacen intenciones, promesas. Es, es una fe que se vive en los pueblos latinoamericanos. Sí se enseña, pero se vive, se llevan las imágenes, se tienen las imágenes en las cosas importantes, en los lugares importantes, ¿no? Y bueno, con figuras como Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, Carlos Mondragón, han mostrado que estas formas de religiosidad, ¿no? Son complejos sistemas simbólicos con una lógica propia, una lógica interna propia, eh, que tienen que ver con códigos estéticos, con vínculos con el territorio, con la memoria ancestral, del cómo se vivió antes, de cómo se vive ahora, ¿no? Las cofradías, las hermandades que surgen como, como estos espacios de organización religiosa que permiten autonomía frente al clero, pero sin dejar de lado una, esta creencia, ¿no? Y se desarrollan ahí, dentro de esta creencia, de esta fe muy, muy vivencial, se desarrollan redes de ayuda mutua, se observan instrumentos, trajes tradicionales, carnavales, ¿no? Que el cristianismo popular latinoamericano ha hecho híbridos, ha hecho parte del cristianismo aquí, ¿no? Y bueno, es plural también y está marcado por la resistencia, la creatividad, la adaptación, y no se tiene ni se puede entender como una desviación del cristianismo europeo, sino como una expresión propia y legítima de la espiritualidad encarnada en en los lugares y en las sociedades coloniales y postcoloniales. Y ahora pasamos a la ilustración y el cisma y la iglesia en esta crisis, ¿no? Con el siglo XVIII llega una revolución con la ilustración de exaltar la razón, la libertad individual, la crítica a la autoridad eclesiástica, que comienza a cuestionar el poder de la iglesia en los territorios americanos. A ver, que no solo es en los territorios latinoamericanos, que es en los territorios de todos lados, porque con una justa razón, hay que hacer una diferencia bien, bien grande entre la iglesia como un conjunto, la iglesia como una institución y Dios, Jesús y la fe. A ver, hay una cosa enormemente diferente. Y la iglesia como sociedad, la iglesia como parte importante de las sociedades a nivel mundial, y la fe en Jesús y en Dios, son una cosa muy aparte de la iglesia como estructura política, social, perdón, política y de poder, como una institución. Y durante estos siglos previos al siglo XVIII, hay muchos personajes muy infames dentro de la Iglesia católica y después en las iglesias reformadas y protestantes que nos hablan de una crisis,
de una crisis de identidad, de una crisis de normativa, de una crisis inclusive de fe, ¿no? Que hacen que, bueno, empiece a llegar esta crítica de la que hablamos. Y aunque aquí en Latinoamérica el influjo de la ilustración fue restringido a las élites criollas, a las élites que tenían, pues bueno, a los sacerdotes, a los profesores, a los políticos, a los que venían de familias reales, ¿no? Sus efectos fueron profundos, porque, bueno, vienen las reformas borbónicas, impulsadas por la corona española, que querían reducir el poder de las órdenes religiosas, reformar o modernizar la administración, aumentar la recaudación fiscal. Y entonces, bueno, a ver, que como sociedad, como un sistema, pues esto hubo los criollos en lo que se conocía como la Nueva España, ¿no? En todas estas colonias, que era el territorio de los españoles era inmenso. Y pues bueno, había estas reformas no cayeron nada bien porque la idea era, bueno, los criollos, los que nacieron acá o los que llegaron de España aquí y aquí establecieron familias y aquí establecieron vida, pues son los que erigen la Nueva España, ¿no? Estas ciudades que tenemos a lo largo y ancho de Latinoamérica con todas estas influencias coloniales, son creadas por los criollos y financiadas también una buena parte, aunque sí por la corona española directamente, pero también por el trabajo que se hacía aquí, la economía que aquí ya se había logrado en la Nueva España. Entonces, a ver, cuando en 1767 expulsan a los jesuitas de todos los territorios españoles, ahí hay un antes y un después. Esta orden que hasta la fecha, a lo largo y ancho de Latinoamérica, tienen universidades, colegios, que había fundado todas estas misiones, acusada de conspirar contra el poder de la corona y poseer demasiada autonomía, tanto económica como ideológica, los echan y esto va haciendo una reacción en cadena que termina con el proceso de independencia de las colonias, que va del 1810 al 1830. Y entonces, recordar bueno, por ejemplo, en México la independencia o el primer movimiento se le atribuye principalmente a dos curas, a José María Morelos y Pavón y a Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Y entonces, bueno, hay un quiebre en la alianza entre el trono de los Borbón y el altar. Y luego tienes gente como Simón Bolívar que veía a la iglesia como un cómplice del orden colonial del que se estaban independizando, ¿no? Eh, entonces, bueno, todas estas figuras, les vuelvo a mencionar a Miguel Hidalgo, a José María Morelos y Pavón, a Camilo Enríquez, que lideran movimientos emancipadores, pero inspirados en un cristianismo liberador, ¿no? Ya una vez que se abre estos nuevos estados republicanos, se abre el debate nuevamente sobre la separación entre la iglesia y el Estado, las leyes de reforma en México, la desamortización de bienes eclesiásticos en Colombia, la secularización de educación en Argentina y en Chile, pues bueno, venían de esta orientación liberal de que la iglesia y el clero aquí en Latinoamérica no debían de tener el poder que tuvieron en algún momento. Sin embargo, la reacción, bueno, conservadora era igualmente fuerte. En muchos países, muchas secciones clericales promovieron la educación católica, buscaron sí restaurar el orden del que venían, y la Iglesia, aunque golpeada institucionalmente, conservó mucha influencia simbólica. Las constituciones de muchos países
siguieron reconociendo el catolicismo como religión oficial hasta bien entrado el siglo XX. Esta etapa, a ver, puede entenderse como el comienzo de las tensiones entre la modernización y la sacralización. La Iglesia, que siempre fue una voz pública legítima, ya no era la única, pero tampoco estaba marginada. Este rol de poder político se fue desvaneciendo y se convirtió en un referente moral fuerte y un referente cultural fuerte. Recordemos que las grandes instituciones educativas de muchas partes del mundo están fundadas por órdenes religiosas tanto católicas como protestantes. Entender que la iglesia se volvió esto, un código moral y cultural, porque dentro de todo hay mucha cultura dentro de la iglesia, dentro de las bibliotecas, adentro no hay forma de entender la historia del mundo sin pasar por la historia de la fe, ¿no? Entonces, este periodo también marca la fragmentación y el fin, si lo queremos ver así, del monopolio eclesial que hubo durante muchos años, porque aquí no vamos a negar que las iglesias tuvieron mucho poder durante la Edad Media y durante muchos siglos, ¿no? Y la Edad de la Conquista. Entonces, empieza a haber una pluralización religiosa. Se abren espacios para el protestantismo, para el libre pensamiento, para el espiritualismo y, bueno, otro tipo de iglesias y congregaciones. Ahora, cuando pasamos al siglo XX, la religión comienza a ser estudiada sistemáticamente por las ciencias sociales. La religión pasa de ser solamente un código moral y ético a ser una ciencia de estudio, una visión de estudio. Y bueno, tienes autores como Emile Durkheim, Max Weber, Pierre Bourdieu, y todos ellos ofrecen herramientas para analizar el fenómeno religioso no solo como el sistema de creencias, sino como una estructura social, simbólica y cultural. Para los países latinoamericanos son muy importantes las creencias de hablar de Dios, de hablar de cómo se debe de creer y de estudiar a Dios, ¿no? En América Latina, los estudios pioneros de Roger Bastida en Brasil, de Leopoldo C. en México, de Hugo Asman en el ámbito teológico social, abren un campo interdisciplinar, que al final la teología ya era interdisciplinar. Al final la teología tiene que estudiar todo, física, química, antropología, sociología, psicología, historia, todo, ¿no? Y abren un campo entre todo esto, entre la teología, la sociología, la filosofía y la antropología, porque desde estas perspectivas la religión ya no solo era vista como una herencia colonial o un obstáculo al progreso, sino como un campo de estudio, una forma del sentido de pertenencia y una fuente de poder simbólico. La teoría del campo religioso de Bourdieu es especialmente influyente, porque según este autor, el campo religioso es un espacio de, de disputa que hasta la fecha lo vemos, ¿no? Por el monopolio, perdón, del discurso legítimo sobre lo sagrado. Eh, Tratar de tener siempre la verdad, ¿no? Hasta la fecha lo vemos como las denominaciones a lo largo y ancho del cristianismo, desde el catolicismo, el protestantismo, las denominaciones evangélicas, son, son, son debates sobre cómo se debe de creer en Dios, cómo se debe de creer y estudiar a Jesús, ¿no? Y a Dios. Y entonces, bueno, hay, hay que entender también que ya entrado el siglo XX, en los años 70, hay un auge de los movimientos pentecostales, de los movimientos protestantes, en donde había una respuesta
espiritual de estas iglesias a contextos de exclusión social, de migración interna, de crisis, de todas estas cosas que pasaron durante el siglo XX en América Latina, que eran muy importantes y que definen la cultura moderna de Latinoamérica y de cada país, ¿no? Había también, se empiezan a generar liturgias emocionales, teologías de prosperidad y un sentido comunitario. Y entonces estas iglesias de otras denominaciones se crecen exponencialmente y se vuelve a mezclar, se vuelve a hacer todo una mezcla, un cambio en las creencias, ¿no? Y vienen cambios importantes, regresando al catolicismo, como el hecho de que el rito latino cambia, ya se da en el idioma de quien lo está recibiendo, ya no solamente en latín, el padre o el sacerdote ya observa a la multitud que lo escucha, la congregación, ya hay una cercanía en las iglesias y la comunidad. Y en el protestantismo también, en el protestantismo también hay una comunidad, se crean congregaciones que de repente pueden parecer pequeñas, pero al mismo tiempo son muy unidas. Y bueno, las ciencias sociales también estudian al cristianismo desde la perspectiva de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos indígenas, de las diversidades de orientación sexual, que, que, que la iglesia, de cierto modo, les da una voz o intenta darles una voz, ¿no? Porque hay muchas tensiones en las jerarquías eclesiásticas y espirituales populares con muchas de estas cosas, ¿no? Pero hay que entender que la religión también juega un papel importantísimo en los procesos de empoderamiento y de cómo se entiende el mundo, pero también en la disciplina común del mundo, ¿no? Y entonces el siglo XXI empieza a observar una pluralización del campo religioso en donde las ideas ya no son hegemónicas, ya si quieren llamarlo así, se ha perdido hasta cierto punto en muchas maneras y en muchas comunidades la, la, el cristianismo con la fuerza con la que venía. Han emergido muchas nuevas espiritualidades, muchos movimientos interreligiosos, ateísmos, gnosticismos y búsquedas individuales de sentido. Estos sectores marginados, estos sectores rechazados, estos sectores son precisamente los sectores a los que les hablaría Jesús, con los que estaría platicando, con los que, inclusive con los que serían sus discípulos. Ya pueden ponerme todo lo que quieran, pero la realidad es que en esta idea de mantener la hegemonía, en esta idea de mantener cierto control sobre las creencias, se ha dejado de lado vivir el cristianismo en cualquier denominación. Entonces, a pesar de que la religión sigue siendo un actor central en la esfera pública a lo largo y ancho de Latinoamérica, eh, ha cambiado, ¿no? Ahora ha sido también un factor en medios de comunicación, en plataformas digitales, y aunque se ha hecho toda esta gama de cosmovisiones y se han tenido muchos detractores, lo religioso está lejos de desaparecer. Lo religioso está lejos de ser un pensamiento olvidado.
¿no? La religión está aquí presente y siempre va a estar presente porque es parte de la cultura. Hablemos también de la teología de la liberación y la contextualización de esta teología, ¿no? Que es uno de los aportes más originales y más revolucionarios de toda Latinoamérica al pensamiento cristiano global. Nace obviamente del contexto histórico de pobreza estructural, de dictaduras, de temas que en Latinoamérica a lo largo del siglo XX se hicieron como parte de la evolución del pueblo latinoamericano, ¿no? Y entonces esta corriente propone una relectura radical del Evangelio. Dios está del lado de los pobres y los oprimidos. Gustavo Gutiérrez, un sacerdote y teólogo peruano, publica en 1971 el libro Teología de la Liberación, Perspectivas, ¿no? Considerado un texto fundacional de este movimiento, que nos habla de que la teología no debe limitarse a la especulación abstracta, sino a partir de la práctica histórica. La fe no puede ser indiferente al sufrimiento humano, porque el reino de Dios comienza aquí y ahora, en lo que se hace, en lo que se transforma, en lo que se hace. Y no hablamos de una revolución a gran escala, no, no, no. Empieza desde lo que tú tienes, desde lo que tú das, desde cómo ayudas a tus vecinos, cómo ayudas a tu familia, cómo te comportas con la gente que te rodea, ¿no? Y, y este enfoque, bueno, es respaldado por la segunda conferencia episcopal, perdón, por la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano en Medellín en el 68, ¿no? Un par de años antes, que nos habla de que se reafirma la, la opción preferencial por los pobres como eje de la teología pastoral. Al final, la teología de la liberación se convierte en el marco teológico de muchas comunidades cristianas que luchaban por, por, por un esquema más justo, ¿no? Y más digno sobre todo. Y bueno, en este modelo también empiezan a nacer las comunidades eclesiales de base, que son inspiradas en el modelo de las primeras comunidades cristianas descritas en los Hechos de los Apóstoles, que se organizaban en zonas rurales para leer la Biblia y compartir la vida y planificar acciones colectivas, que también no solo eran espacios religiosos, sino también educativos y sociales, ¿no? Y entonces, bueno, la, que es un modelo también que se ha adoptado ahora de una manera diferente, ¿no? Con los estudios bíblicos, los grupos de lectura bíblica y, y, y a ver, la teología de la liberación ha sido y fue duramente criticada por los sectores más conservadores, porque en los años 80, ¿no? Alguien que conocemos bien en el tema católico, el cardenal Joseph Ratzinger, publica documentos que advierten sobre los riesgos de la contaminación ideológica, en este caso para ellos será la contaminación ideológica marxista, que en estos grupos, ¿no? Hay que entender toda la vida el contexto de en dónde estaba el mundo en ese entonces. Plena Guerra Fría, pleno, todavía muy cercano el trauma. Estamos hablando que la gente de los años 80 que había gente que había participado en las dos guerras mundiales. Y entonces había un miedo constante y latente a que eso se repitiera, ¿no? Y bueno, esto va en varios teólogos que son removidos de cargos, que son exiliados,
Y la teología de la liberación no desapareció, se diversifica, ¿no? Y surgen teologías de todo tipo. Eh, pero hay que entender que estas teologías buscan siempre, bueno, no sé si siempre, pero buscan en su mayoría acercarse a Dios, tratar de hacer lo que todos intentamos, sentirnos más cerca de Dios, sentirnos que Dios no nos abandona, ¿no? Y para los que tenemos y tienen una fe muy fuerte, sabemos que Dios no nos abandona, sabemos que Dios está ahí, pero para la gente que ha sido rechazada, que ha sido violentada, que ha sido minimizada, invisibilizada, esa experiencia puede ser diferente. Y esta teología se acerca a Dios, a estas personas que a veces pueden sentir que Dios los ha abandonado, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber que esta teología continúa viva en movimientos sociales, universidades, parroquias y redes internacionales, pero también hay que entender que estas teologías son una respuesta ante el rechazo de otras teologías ante estos sectores poblacionales. La historia del cristianismo en América Latina es una historia viva, es una historia profunda, llena sí de conflicto, pero también de mucha unión. No es simplemente la historia simple de una religión impuesta desde Europa, sino de una fe que ahora es nuestra en Latinoamérica, que fue transformada, encarnada en múltiples culturas, en múltiples contextos, y que ha sido semilla de moralidad, de ética, de liberación, ha sido refugio de muchos, ¿no? Y en pleno siglo XXI el cristiano latinoamericano se encuentra en una encrucijada, en la secularización o en el pluralismo religioso, en las nuevas espiritualidades, perdón, en el avance tecnológico y en las crisis ecológicas y sociales que presentan nuevos desafíos para el cristianismo y para los cristianos y de todas las denominaciones. No es la pregunta si sobrevivirá la religión, sino cómo se transformará, cómo logrará el cristianismo latinoamericano volver a ser ese fermento de vida, de dignidad, de comunidad, y qué tanto se va a poder dialogar con las creencias, con otras religiones, con las juventudes críticas y con los pueblos originarios. Gracias por acompañarme en este viaje teológico histórico. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartirlo, dejar un comentario. Me gustaría saber qué opinas, si tienes alguna duda, todo con respeto y civilidad. Y bueno, aquí la idea también es reflexionar sobre lo que nosotros como cristianos, como católicos, como protestantes, la denominación que profeses dentro del cristianismo. ¿Cómo es que podemos hacer una fe más consciente, más justa y más humana?